Selección natural, el comportamiento social y la cultura. Empezamos con la teoría de selección natural de Charles Darwin, que nos habla de cómo la comprensión de la evolución de la mente humana conduciría a una moralidad más fuerte. Esto solo si se llegara a involucrar la importancia del sentido moral como parte de los instintos. También nos habla de cómo su interés por el comportamiento social se manifestó al proponer una explicación sobre la manera de cómo las sociedades obreras de insectos han logrado persistir a pesar de su inhabilidad para reproducirse. De este modo nos deja en claro que la capacidad de sacrificarse al servicio de familiares podría persistir en el tiempo evolutivo. Continuamos con la evolución del comportamiento, donde veremos las diferentes opiniones de tres científicos. Empezamos con Darwin, que por su parte propuso que el comportamiento dentro del proceso evolutivo se da a través del concepto de instinto, lo que resulta contradictorio para explicar la adaptación al ambiente, si por este se entiende algo estable e inmodificable por la experiencia. Pero después, con el desarrollo de las teorías evolucionistas, se deja ver que al ejercer influencia gradual se genera en forma paralela cambios, tanto como en el conocimiento del organismo como viceversa. Por su parte, Lamarck propuso que cuando un organismo penetra un ambiente nuevo con una forma antigua adaptada a otros estilos de vida, adaptada a su pasado evolutivo y ante el nuevo ambiente, hace una innovación en su comportamiento, estableciendo una discordancia entre la nueva función y las formas heredadas, lo que le da lugar a un impulso a favor del cambio. Por último, Meyer afirmó que a todo cambio morfológico le corresponde un cambio comportamental. En una escala evolutiva, el comportamiento sería el primero en cambiar y después la estructura morfológica, aunque aclarando que no tiene que ser de forma inmediata. También Meyer propuso que la conducta actúa más como un marcapaso de la evolución. Continuamos con la sociobiología. Esta nos habla y nos explica que tiempo antes de la aparición del campo de conocimiento, conocido como sociobiología, los biólogos se habían interesado en el comportamiento social, al explorar la conducta sexual y otras interacciones de este tipo en especies no humanas. Wilson incluyó el comportamiento social humano dentro de la selección natural. Su base fue el comportamiento de base genética, que resulta de una evolución en el organismo que lo deja preprogramado para dar respuestas apropiadas a situaciones determinadas. Los genes seleccionados naturalmente suministran el punto de partida, que es donde se lleva las predisposiciones de todos los repertorios comportamentales. También Wilson nos llega a afirmar que la cultura es una expresión de la selección natural de genes, que codifican las predisposiciones comportamentales, sobre las cuales el ambiente y la experiencia actuarán posteriormente para moldear la trayectoria de estas predisposiciones genéticas. Continuamos con Dawkins, que él afirma que el comportamiento determina el cambio en los sistemas del organismo con su capacidad de responder a las variaciones del medio mediante diversos mecanismos. Por cuanto en la teoría de transmisión de los rasgos adquiridos no se trata simplemente del uso y desuso de los órganos, sino que ésta supone el aspecto conductual, que da lugar posteriormente a transformaciones morfológicas.
Determinismo biológico y cultural. Los sociobiólogos pretenden estabilizar el comportamiento, niegan la individualidad, colocan a los seres humanos en el lugar de sujetos estáticos. Solo habría evolución genética determinada por la selección. Si esto fuese así, no hubiese evolución cultural. La cultura sería estática y todos los miembros de una sociedad tendrían características comportamentales similares. Lewontin y colaboradores. Ellos sostienen que el comportamiento no está dado por los genes, sino por la experiencia cultural determinada por la influencia medioambiental, la maduración e inteligencia, por ejemplo, ya que cada quien asume esta influencia de una sola manera, esto al tener vivencias diferentes. No se ha encontrado hasta ahora si algún gen determina una conducta directamente. Por su parte, Rus, para él, el organismo está determinado tanto por la genética como por el ambiente. La cultura no es heredada en relación unívoca a través de los genes, pero aclarando, eso sí, ha sido moldeada por estos y se adquiere por medio del aprendizaje a partir del genotipo humano. Todos los rasgos del comportamiento, ya sean instintivos o aprendidos, son el resultado de la interacción entre la formación genética y el ambiente. Por otra parte, contrario a lo que afirman los críticos de la sociobiología, la riqueza cultural de la especie humana es lo único que la hace única. El análisis experimental y la evolución del comportamiento. La selección natural es el primer tipo de selección, el cual escoge los atributos físicos que pudieron haber contribuido al éxito reproductivo de las especies, además de los comportamentales. Estos últimos resultaron igualmente exitosos en la adaptación y reproducción, ya que prepararon a los organismos para enfrentar un futuro que se espera se asemeje al pasado en el que han actuado las contingencias, mediante predisposiciones particulares para cada una de estas. El condicionamiento operante es el segundo tipo de selección, el cual nos dice que la sensibilidad como predisposición genética se utiliza para prever determinadas consecuencias que se permite el ajuste de la conducta. Esta es guiada por el cruce entre tendencias innatas predeterminadas por la selección natural y las contingencias que establece el medio en el presente del organismo, es decir, por las que sensibilidad de aprendizaje, lo que incluye la imitación. La evolución de la cultura es el tercer tipo de selección, el cual juega un papel importante en la sociedad como ambiente gracias a la adquisición por modelación y lenguaje de mecanismos de interacción simbólica entre los individuos para el mantenimiento de las prácticas culturales que resultan exitosas para resolver problemas en grupo. La evidencia experimental nos ha mostrado que los organismos no aprenden cualquier tipo de asociación, sino que están predispuestos biológicamente a establecer relaciones específicas. Un papel que juega la cultura en la evolución del hombre se determina por la mirada de la psicología evolucionista, el cual nos dice que el comportamiento social y cultural no están prescritos en los genes, sino en un proceso de coevaluación entre genes y cultura. La cultura puede describirse como un patrón masivo de actividades mentales y comportamientos emitidos por cada organismo como resultado de las reglas epigenéticas. Es el proceso del aprendizaje social el que capacita la transmisión de cultura de una generación a otra.
Parte importante de nuestra cultura son los memes, los cuales se constituyen por parte importante en las unidades de replicación de los elementos que constituyen la cultura. La religión, el folclore, la ciencia y las demás prácticas sociales que se reproducen al pasar de un individuo a otro. La evolución cultural se da por selección diferencial de los memes que aprendemos y transmitimos a otros, continuando por las nuevas generaciones a través de la imitación, el modelamiento y demás contingencias de reforzamiento denominadas metacontingencias. La cultura humana utiliza como vínculo la propagación el cerebro de cada individuo y evoluciona a través de los memes, pues la selección natural ha favorecido a otros para que hagan copia de los memes, quienes dependiendo de su longevidad, fecundidad e idealismo en la copia tendrán mayor eficacia y así mayor eficiencia de supervivencia. Y por último, el eslabón perdido. El condicionamiento operante de Skinner, utilizado como el mecanismo básico de la interacción entre gen y cultura. Este mecanismo requiere mayor desarrollo para explicar su papel en la evolución biológica de la cultura. Pareciera que por un buen tiempo mantendremos nuestra naturaleza humana inmodificada. Aunque pudiéramos modificar nuestra naturaleza, entraríamos en un debate entre los aspectos que mantendríamos y los que no. Por último, no estamos completamente seguros de que todas las aproximaciones que se hacen del mecanismo de selección natural hasta no tener un mayor número de evidencias. Los desarrollos de Darwin han tenido un gran peso sobre la psicología y demás disciplinas que estudian el comportamiento de las especies. Esto también ha ayudado a crear el discurso sobre la manera en la que nos entendemos a nosotros mismos. Y esto sería todo por nuestra parte. Espero que les haya gustado. Si quieren más información o más de este tipo de videos, díganos en los comentarios. Y muchas gracias.